Mm. Estuvimos viendo ayer, complementando el tema de la comparación, estuvimos viendo justamente esta parte de lo que es la expresión del superlativo de algún modo en japonés. Nos estuvimos viendo todas las estructuras a utilizar, ¿no? Tanto de este como la primera estructura que vimos de comparación entre dos objetos que habíamos encontrado en la clase del día viernes. ¿No? Todo esto lo hemos estado viendo, lo hemos estado bueno, ahondando más en la explicación el día de ayer. Hoy vamos a retomar desde los ejercicios, ¿no? Que ayer estuvimos haciendo el primer ejercicio inherente a esta imagen, a la primera imagen de la primera imagen de la primera diapositiva de ejercicio. Respondimos a todas las preguntas que tenemos aquí en pantalla respecto a la imagen A. Y ahora vamos a pasar a cambiar un poco a ver las preguntas de la imagen B. Sí, en el grupo de WhatsApp, una de sus compañeras envió ayer las capturas de todo esto, así que creo que fue Jenny, de hecho. Em, Así que, Ivana, podrías también ayudarte de esas imágenes. ¿M? Vamos a intentar ir respondiendo las preguntas inherentes a esta imagen B. Aquí lo que tenemos son cuatro, ¿no? Las cuatro grandes islas que componen el país de Japón. Tenemos Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. ¿Ok? Estas son las cuatro grandes islas que componen el país. Em, Vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos piden en las preguntas. ¿Ok? B. Las preguntas inherentes a la imagen B son dos. La primera, vamos a ver si es que me puedes ayudar, Jenny, con la lectura, por favor. はい。Arigato. 選手とバスとどちらの方が安いですか？安いですか？ちょっと待って。北海道と九州とどっちの方が大きいですか? Creo que leíste otra. El ejemplo. Ah, ok, ok. Bueno, sí, de hecho también lo iba a volver a leer para recordar un poco la estructura. Entonces, el ejemplo, aprovechando ya que hemos leído, ya que su compañero leyó el ejemplo, la pregunta es esta, ¿no? De ese tipo. La respuesta es de acuerdo a la estructura comparativa. Aquí nos pone la pregunta a dos elementos a comparar, a Hokkaido y Kyushu. ¿Ok? Estas dos islas grandes, ¿va? Hokkaido y Kyushu. Dice, Hokkaido to Kyushu to dochi no hou ga ookii desu ka? Ookii no imi wa nani? Grande. Grande. Hai. Entonces, ¿cómo vamos a ver, cómo vamos a responder en este caso? A ver, la pregunta es, entre Hokkaido y Kyushu, ¿cuál es más grande? ¿Dochi no hou ga ookii desu ka? A ver, intentemos responder a esa pregunta, por favor. Recuerden que digamos, el elemento que queremos resaltar, ¿no? Que es más respecto al elemento B, va antes y se marca con no hou ga. Luego, el elemento que se está comparando y del cual comparte la propiedad menor respecto a a lo que se dice en la comparación, se marca con yori. Entonces, aquí en la pregunta, ¿no? En la pregunta que tenemos es, Hokkaido to Kyushu to dochi no hou ga ookii desu ka? ¿Cuál es más grande entre Hokkaido y Kyushu? Si regresamos a ver la imagen, Hokkaido, kore desu. Hai. Kyushu, kore desu. それで、どっちの方が大きいですか? 北海道。うん。
Entonces, una respuesta completa, ¿cómo quedaría? Puede ser Hokkaido no Hoga Ujú. Yori Oki desu. Antes de Yori, necesitamos poner el elemento con el cual se está comparando. Hokkaido no Hoga. ¿Respecto a qué elemento Hokkaido es más grande? Kyosho. Kyushu. ¿Y desu ka? はい。そうです。ちょっと待ってね。Estoy intentando escribir. Kyushu. はい。北海道の方が九州より大きいです。Ahí tendríamos la respuesta. 6番. ¿Quién me ayuda con la lectura de la pregunta, por favor? Yo, esta vez sí lo hago bien. Ok. Sumimasen. No A problema. ver. Kyoshu to Shikoku to Ujú. Dochi no Hoga Chisai desu ka? Ok. そうですね。はい。九州と四国とどっちの方が小さいですか? ¿Qué pregunta? Que entre esos dos, ¿cuál es más pequeña? Entre Kyushu y Shikoku, ¿no? ¿Cuál es la más pequeña? ¿Cómo vamos a responder? A ver, viendo el mapa, ¿cuál es el más pequeño? ¿Kyushu o Shikoku? Shikoku. Shikoku ですね。はい。Shikoku。それで、答えは Shikoku no Hoga Kyushu yori Chisai desu. そうです。四国の方が九州より小さいです。です。いいですか、皆さん。¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Hai. Hey, arigato. Vamos a proseguir entonces con las preguntas inherentes a la tercera imagen, ¿no? A la imagen C. Aquí tenemos 4 preguntas. Vamos a intentar responder, ¿no?, de la forma correcta. Solo para ver un momento de qué trata la imagen C, tenemos estos 3 personajes. Tenemos a Tanaka-san. ¿Qué edad tiene Tanaka en japonés? Niyugo. 25 歳. Niyugo sai. Yamada-san. Niyusai. ¿Cómo se dice? 20 歳 es como dicen los abuelitos. Ah, sí. ¿Ja? Hasai. No, eso es para. No, ese es de 8. Sí, sí, es cierto. Hatachi. Hatachi. そうですね。20歳です。はい。で、鈴木さんの何歳は何ですか？鈴木さんは何歳ですか？ ¿Qué edad tiene? 35歳。35歳。そうですね。
Hai. Entonces tenemos a nuestros tres personajes aquí, ¿no? Tanaka to, Yamada to, Suzuki-san. Hai. Vamos a ir viendo las preguntas inherentes a estos tres personajes. Hai. Nanaban, número 7. Hai. Yo, Mujito. ¿Quién lee, por favor? ¿Quién lee, por favor? Yo, Ajá, adelante. Tanaka Santo, Yamada Santo, Dochi no Hoga, Sega, Takai desu ka? そうですね。はい。田中さんと山田さんとどっちの方が背が高いですか？背が高いの意味は何？ ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más alto? Sega Takai. ¿Quién es el más alto entre Tanaka y Yamada-san? Hai. 写真を見てください。Miremos la fotografía, la imagen. ¿Cuál es el más alto entre Tanaka y Yamada-san? Tanaka-san. Tanaka-san は背が高いです。はい。それで答えは ¿Cómo vamos a responder? Tanaka-san, Tanaka-san no Hoga, Tanaka-san no Yamada-san Hoga. Yori. Okay. Sega Takai desu. そうです。田中さんの方が山田さんより背が高いです。Ok. Muy bien. Vamos a ir leyendo la siguiente, por favor. Dosa. Yo. Adelante. Yamada Santo, Suzuki Santo, Dochi no Hoga, Sega Hiku y de Suka. いいです。はい。山田さんと鈴木さんとどっちの方が背が低いですか？背が低い es el antónimo de 背が高い。Entonces, ¿El más bajo? そうそう。¿Cómo vamos a responder? A ver, observemos la imagen. Entre Yamada y Suzuki-san, ¿cuál es el más bajo? Yamada-san no Hoga, Suzuki-san. ¿Cómo se dice? Yori. Yori. Hikui desu. そうですね。山田さん、ちょっと待って山田さんの方が鈴木さんより背が低いです。Perdón, va todo junto, solo que se partió. はい、9番お願いします。Leamos. El número 9, por favor.
Yo, otra vez. Ujú. Sí, sí, claro, adelante. Tanaka Santo, Suzuki Santo, Dochi no Hoga, Wakai desu ka? Tanaka-sanと Suzuki-sanとどっちの方が若いですか？¿Qué significa wakai? Joven. そうです。joven です。はい、joven. Entonces, ¿cuál es el más joven? Tanaka-san. そうです。Tanaka-san は、no, perdóname, la número 9 pone justamente Tanaka y Suzuki, así que sí, perdón, me había confundido con llamada. So des. ¿Cómo vamos a responder entonces? Tanaka-san no Hoga. Ujú. Perdón, espérame. Tanaka-san no Hoga Ujú, de Suzuki-san Yori ujú. des. Yori Wakai desu. Wakai des. So des. ¿Y desu ka? ¿Se Ay, entiende? Sí. A ver, entonces, vamos a ir viendo aquí la respuesta, ¿no? La pregunta era entre Tanaka y Suzuki, ¿cuál es el más joven, no? La respuesta claramente es Tanaka, así que Tanaka-san no Hoga, Suzuki-san Yori. Recuerden que con estas respuestas lo que se dice es Tanaka es respecto a Suzuki más joven, o el joven. Ahí. Vamos con la número 10. Yuban, onegai shimasu. ¿Quién la lee? yo. Adelante. Yamada Santo, Suzuki Santo, Dochi ga no Hoga, Kami ga Michikai desu ka? そうですね。はい。山田さんと鈴木さんとどっちの方が髪が短いですか？髪が短いは何？ ¿Qué significa 髪が短い？ Kami wa cabello, ¿no? そうですね。短い、Michikai, ¿será largo? por el contrario. ¿Corto? Corto. Corto, そうです。Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál de ellos? Bueno, entre ellos, ¿quién tiene el cabello más corto? Mm, ¿Cómo vamos a responder entonces? Yamada-san no Hoga, Suzuki-san Yori, Kami ga Michikai desu. そうです。はい。Vamos a ver, ¿no? Yamada-san y Suzuki, ¿no? Entonces, entre Yamada y Suzuki, justamente es Yamada el que tiene el cabello más corto. Entonces, la respuesta es, ¿no? Como nos acaba de decir su compañera, Yamada-san no hoga. Una vez que escribo hoga, me aparece el kanji. Me da fastidio. Yamada-san no hoga, Suzuki-san yori, kami ga mijikai desu. はい。ここまでいいですか？ Hasta aquí, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y des. はい。
No recuerdo en qué página del workbook están ejercicios de este tema, pero sería muy útil que ustedes los identifiquen y los puedan poner, se puedan poner a trabajar en eso, ¿no? Entonces, sí sería importante que esta estructura de la comparación, tanto entre dos elementos o tres elementos, sea justamente, ahí ya encontré, está en página 90, perdón, página 91, página 92 del workbook, ¿ok? Ahí deberían encontrar lo que dice comparison between two items. Entonces, comparación entre dos elementos y luego a la página siguiente está la comparación entre tres o más elementos. ¿Ok? Tienen allí dos páginas de ejercicios y yo creo que podría servir y ayudarles mucho, ¿no? Por ejemplo, si tienen el workbook a la mano, vean que la primera se les pide traducir unas frases del inglés al japonés, ¿no? Entonces, lo primero que dice es Rusia es más larga que Canadá en cuestión de territorio. La número 2 dice, los domingos son más divertidos que los lunes. Eh, la número 3 pone en comparación dos personajes que sinceramente desconozco. Supoku es más inteligente que Kark. No sé cuáles son, sinceramente, lo siento. Mientras que la número 4 pone, dice que ¿cuál prefieres entre el soccer, el fútbol y el béisbol? ¿Mm? Y la respuesta que da es que le gusta más el béisbol, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos estructuras para poner en práctica allí con la traducción. Ya luego en la parte número 2 tenemos lo que es el realizar preguntas comparativas sea ya con las preguntas y con las respuestas, ¿no? De modo que queda un poco más transparente esta parte. Entonces, aquí es más libre. Al pasar la página, a la página 92, tienen ustedes la parte de la comparación entre tres o más elementos. Por ende, utilizando las siguientes categorías, hay que hacer, ¿no? ¿Cuál, dónde o quién es el más puntos suspensivos, ¿no? Preguntas con este tipo de situaciones de acuerdo a lo que está escrito aquí, ¿no? Entonces te da aquí un ejemplo, Nihon Ryori, comida japonesa, ¿no? Y te da el ejemplo de pregunta y respuesta, ¿no? Ya luego te da Sekai no Machi, ¿no? Las ciudades del mundo. Yumeijin, persona famosa. Kisetsu, estación. Yasai, vegetales. Gaikokugo, país extranjero. Perdón, idioma extranjero. Entonces, entre estos cinco elementos, excluyendo claramente el elemento del ejemplo, hay que ver y hay que realizar frases, ¿no? De acuerdo al ejemplo que también te da aquí en esta parte. Y ya luego la segunda parte de página 92 del workbook les pide que hagan preguntas comparativas con los elementos debajo. Entonces, en el ejemplo te da kanji, katakana y hiragana, ¿no? Y la creación del libro es kanji to katakana to, perdón, hiragana no naka de kanji ga ichiban mutsukashi desu ka? Repito, kanji to katakana to hiragana no naka de kanji ga ichiban mutsukashi desu. ¿No? Entre kanji, katakana y hiragana, kanji es el más difícil. Entonces, este es el tipo de frases que hay que realizar. Te da solamente dos enunciados. En el primero tenemos a Takeshi, Robert y profesor Yamashita. Y en el segundo tenemos carne, pescado y vegetales, ¿no? Verduras. Entonces, habría que inventar frases en comparación, ¿no? Por ejemplo, con Takeshi, Robert y Yamashita Sensei, podemos ver cuál es el más, justamente, ¿no? ¿Cuál es el que tiene más años, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál es el más joven? Como la pregunta que hemos visto en clase hoy. Mientras que en la número 2 podemos preguntar, no sé, ¿cuál es el que más te gusta entre estos tres? ¿No? Entonces, yo creo y espero que no tengan problemas en realizarlo. Bien, si luego desean alguna corrección, me pueden enviar la fotografía por WhatsApp. ¿Quieres acá? ¿Sí? はい。 Ay, arigato, ¿eh? A ver, les voy a enviar una fotografía de esto en el grupo para que las tengan de igual forma, para que sepan de qué páginas estoy hablando. Chikamate. Ay, minasan, hasta aquí es donde llegamos por hoy.
No sé si alguien quiere preguntar algo antes de terminar la clase. Bien. Por favor, hagan los ejercicios del workbook, chicos. No vayan a esperar al final recién para hacerlos. ¿Ok? Se los voy a enviar ahora como tarea. Ok. Hey, arigato, minasan. De mi parte sería todo por hoy. Si nadie tiene ninguna duda, les recomiendo entonces practicar con las imágenes y nos vemos el día de mañana. Hey, matashita, minasan. Cuídense. Arigato, matashi. Matashita.